Continuamos nuestra tertulia y nos trasladamos a la Siria de hace 2000 años, a la Antioquía, que hoy en día desgraciadamente está en ruinas, como todo el país. Ojalá venga pronto la reconciliación y la paz. Y ya nosotros, nuestra generación, probablemente no volvamos a ver la paz en Siria. Las heridas han sido muy profundas y los rencores son cada vez más grandes y la desunión es cada vez más grande. Pero ojalá venga la paz para ellos. Pues volviendo a Antioquía, en la ciudad de Antioquía vivían pues muchísimos judíos, se calcula que alrededor de 50.000, a los cuales pues había que anunciarles que ya había llegado el Mesías, el enviado de Dios, y que tan esperado por ellos desde hacía siglos, y su nombre era Jesús. El trabajo pues era abundante, de modo que Pablo y Bernabé, junto con otros misioneros cristianos, dedicaban alma y vida y corazón a aquella tarea apostólica. Pero ellos en un primer momento trabajaban con judíos o exjudíos que iban abrazando el cristianismo y demás. Pero un día se produjo un hecho inesperado. Algunos de los no judíos, de los paganos, por así decir, de la ciudad, a los que nunca se habían dirigido a ellos directamente, o sea, el target de ellos, la meta de ellos era los judíos o ex-judíos, para anunciarles. Tenían un lenguaje común y era una continuación común. El Mesías que esperábamos llegó. Su nombre es Jesús. Y estas son las características. Pero no habían pensado en los paganos, en los que para ellos el judaísmo no les interesaba en absoluto. Y entonces se fueron metiendo, empezaron a hablar del Evangelio, y eso les picó la curiosidad y pidieron también entrar en la comunidad cristiana. O sea, no quisieron simplemente escuchar, sino aceptar. Nos vemos el caso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versos del 19 al 21. Pablo, después de pensarlo un poco, Pablo y Bernabé los aceptaron. Y así nació un experimento que iba a cambiar para siempre la historia del cristianismo. Hasta el día de hoy. Es el de la comunidad mixta. En efecto, hasta ese momento el cristianismo se predicaba solo y exclusivamente a los judíos. Y los judíos que se convertían y aceptaban a Jesucristo, en realidad seguían siendo judíos. Continuaban cumpliendo las leyes de Moisés, practicando la circuncisión, observando el descanso del sábado, absteniéndose de algunos alimentos y usando ciertas vestiduras. Eran judíos reconvertidos, pero no dejaban de ser judíos. Las raíces estaban dentro del judaísmo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estos primeros paganos entraron en la iglesia, los dirigentes de la comunidad de Antioquía se hallaron ante un grave problema. Había que convertirlos a estos previamente al judaísmo. O sea, aceptarles como cristianos. ¿Tenía como condición ser judíos primero? Si decían que no, se produciría una situación de desigualdad en la comunidad, pues algunos cristianos, los exjudíos, estarían obligados a cumplir las leyes judíos con toda la carga de dificultades que ello significaba, mientras que los otros, los expaganos, vivirían libres de estas normas. Eso si decían no. Pero si contestaban que sí, se cometería también otra injusticia. O en este caso, con los recién llegados, pues se les impondría una carga extra a personas que solo querían aceptar a Cristo y nada más que a Cristo. No querían saber nada del judaísmo. La gran pregunta era, ¿son necesarias las leyes judías para ser un buen cristiano? Esa pregunta todavía hoy en día sigue presente en mucha gente. Hasta ese momento todos pensaban que sí. La ley de Moisés se considera fundamental e irrevocable, pero las cosas cambian y se había producido una situación insólita. Había nacido una comunidad mixta, una comunidad formada por dos clases de cristianos, cristianos judíos y cristianos paganos. Y la respuesta que se daba no servía para la nueva situación. Obviamente hicieron lo que mejor sabían hacer, y es dialogar y rezar. Reflexionaron muy profundamente, los dirigentes de la comunidad de Antioquía llegaron a una conclusión revolucionaria, y fue la siguiente: si ya Cristo nos había salvado
y lo había hecho mediante su muerte y resurrección, ¿qué necesidad había de seguir observando las normas propiamente judías? Circuncidarse, abstenerse de ciertos alimentos, descansar el sábado, nada podía añadir a la salvación realizada por Jesús. De modo entonces que se autorizó a todos los cristianos a vivir sin la obligación de cumplir los preceptos judíos. Quien quisiera podía hacerlo, pero ya no era una exigencia. O sea, tabula rasa, de ahora en adelante el que se hace cristiano cumple los mandamientos del cristianismo, las normas del cristianismo. El que es judío y quiere seguir haciendo las cosas judías, que lo haga, pero no es obligación. El que no es judío, pues no tiene por qué hacer cosas judías en su vida. No es una exigencia. Nos podemos imaginar lo que significó aquella decisión tomada en Antioquía. Era una revolución completa y total. Por eso lo que se decidiera ahí iba a tener repercusiones hasta el día de hoy. Había que tener una gran claridad de mente y una profunda intuición teológica para concluir algo tan innovador. Y ese algo es que Jesús fue judío, predicó a los judíos, practicó la religión judía, pero que los cristianos no estaban obligados a ser judíos para seguirlo. Pablo, Bernabé y los demás responsables de la iglesia de Antioquía tuvieron esa claridad y sentaron así las bases de la gran universalización del cristianismo. Todavía hoy eso repercute. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo.
Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos nuestra tertulia y nuestra visión sobre lo que ocurrió hace 2000 años en Antioquía de Siria. La decisión que habían tomado de que para ser cristiano no se necesitaba ser judío hizo que muchas otras personas de origen pagano quisieran también convertirse y entrar en la comunidad cristiana de la ciudad, ya que no había más obstáculo y un obstáculo doloroso que el de la circuncisión, ni otras leyes difíciles de practicar. Solo era necesario bautizarse y aceptar la parte del mensaje cristiano que los dirigentes predicaban. Para eso basta que vayamos al libro. Todo esto está corroborado antes de pensado y de eso, de anunciado. Está corroborado por el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 21. Ahora, a los judíos les resultó cada vez más difícil convertirse al cristianismo, porque era renunciar a toda una vida, a todos unos gestos, a toda una religión, a todas unas costumbres, lanzándose hacia eso, tirándose al vacío, tirándose en paracaídas sin paracaídas. Era más difícil para ellos. Poco a poco, sin embargo, fue creciendo el grupo y apareció un nuevo grupo de gente. Hasta ese momento, los seguidores de Jesús no se distinguían en nada de los judíos. Aunque creían en Jesús, sus prácticas exteriores eran semejantes en todo a las de los judíos. Pero de pronto surgió un grupo que no practicaba más aquellas leyes. Solo mostraban el amor al prójimo como distintivo y celebraban algunos ritos en nombre de Jesús. Eso nunca se había visto. Porque el judío tenía 600, imaginémonos que tenían 613 mandamientos. Es verdad que el cristianismo solamente les obliga a un mandamiento, uno solo, uno que es una carga explosiva. Ámense unos a otros como yo les he amado. Pero como quiera, estaban en una incertidumbre, durante toda una vida cumpliendo una serie de reglamentos, una serie de cosas, una serie de mandatos, una serie de alimentos, una serie de cosas, y de repente es una de falta. Como que fue. Pero entonces el grupo iba creciendo y ahora no eran judíos, pero habían sido judíos, pero ya no se sabía cómo llamarlos. Ya no podían seguir diciéndoles judíos como ya habían hecho hasta entonces, porque ahora se veía claramente la diferencia. Entonces, ¿cómo llamarlos? Y se inventaron un nombre. Se le inventaron el nombre de los cristianos, seguidores del ungido. Christos es unción de Dios. Entonces los seguidores del ungido, que Hechos 11:26. Y así fue, de esa forma tan sencilla como nació el título creado por los vecinos de Antioquía de cristianos. Posteriormente se volverá famoso, se extenderá por el mundo entero y se convirtió en el calificativo de millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo que creen en Jesús y viven de acuerdo con sus enseñanzas. O sea, cristiano igual a aquel que cree en Jesús
y vive de acuerdo con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Antes, para ellos, los que los que cumplen la ley mosaica más creen en Jesús y viven de acuerdo con sus enseñanzas. En lo de la ley mosaica fue eliminado. Esta nueva situación creada en Antioquía hizo surgir entre los dirigentes otra fantástica idea. ¿Por qué no organizar fuera de la ciudad una actividad misionera? O sea, ¿por qué conformarnos simplemente con una ciudad? ¿Por qué no ir a anunciar la buena nueva a todos aquellos que encontremos por el camino? Así, de esta manera, muchos otros paganos que vivían en tierras lejanas podrían conocer el Evangelio de Jesús y de esta forma convertirse también ellos a la nueva fe. La idea no era descabellada y tenía lógica. Si ellos, encerrados en las 4 paredes los 4 muros de la ciudad de Antioquía, habían sido capaces de conocer a Dios, de conocer el mensaje de Jesús, ¿qué nos impedía anunciarlo eso fuera de las murallas de Antioquía? Y así fue como en el año 45, inspirado por el Espíritu Santo, la comunidad decidió enviar a Bernabé y a Pablo a cumplir esa tarea. O sea, no todo el mundo podía decir, dejo mi familia, dejo mi trabajo. No, sabían que tenían, entre comillas, predicadores oficiales. Y eran Pablo y Bernabé. Bueno, pues váyanse ustedes para cumplir esta tarea. En el libro de los Hechos, el capítulo 13, versos 1 al 3. Y esto, pues, cogieron los motetes y se dirigieron primero a Chipre. Y de allí subieron al Asia Menor. En Chipre, yo recuerdo con cariño, en un pueblo que está como a 2 horas y media de la capital de Lárnaca, Pafos, donde Pablo para por primera vez, donde le azotan y se conserva la columna en la cual fue amarrado y le cayeron a golpes. Chipre es un sitio, una islita muy bonita y una islita muy interesante que va a tener mucho que... De Chipre, por ejemplo, era Bernabé. Se habla de que hay una tradición que dice que Lucas, el evangelista, era médico y era también pintor, y que el primer cuadro que se hizo de la Virgen lo pintó Lucas, y está en un monasterio en Chipre. Como dicen los italianos, si non è vero, ben trovato. Si no es cierto, podría serlo. Pero bueno, Chipre es el primer punto de salida de Antioquía. De allí suben a Asia Menor, donde estuvieron 3 años recorriendo la región y fundando comunidades cristianas mixtas, según el nuevo estilo de vida surgido en Antioquía. O sea, no quiere decir que el que quisiera seguir practicando el judaísmo lo podía seguir practicando. O sea, eso no quita lo uno, no quita lo otro. Que usted quiere todo, pues tenga todo. Que usted solamente acepta el mensaje de Jesús, la parte de Jesús, sin el judaísmo, pues siga. Ellos fueron formando comunidades y viviendo, creando nuevas expectativas y nuevos ambientes para la conversión. Ahora, obviamente, la cosa, pues no, la noticia de los nuevos aires que se vivían en Antioquía llegó pronto a la Iglesia Madre de Jerusalén. O sea, siempre hay una cabeza supervisora. Y sus dirigentes más conservadores empezaron a verlo con malos ojos lo que estaba ocurriendo. ¿A quién se le habría ocurrido, se habría atrevido de los antioqueños a tomar semejante decisión de abandonar la ley de Moisés? Eso, pues, miren, significaba tirar al zafacón más de 1000 años de tradición. Y ante los escándalos y ante las preocupaciones, pues decidieron lo de siempre, enviar un delegado a Antioquía a algunos emisarios para comunicar el malestar provocado en Jerusalén por su actitud. O sea, eso de aquí hago yo lo que me da la gana, de eso nada. Capítulo 15 de Hechos, versos 1. Y llegó una comisión a Antioquía. Ahora, cuando llegó la comisión a Antioquía, el que se molestó tremendamente con la llegada de estos enviados fue precisamente Pablo. Y su coraje lo demuestra en una de sus cartas, que llega a tacharlos de intrusos, de falsos hermanos, de infiltrados, de espías. Eso está en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, verso 4. Y obviamente la división estalló en la comunidad, era cuestión de tiempo.
Mientras algunos aceptaban a los legados, otros los rechazaban. Los diversos grupos de cristianos se miraban con desconfianza y un clima enrarecido se instaló en otras ocasiones feliz Antioquía. Había que acabar con las tensiones y había que aclarar la cuestión. Entonces la comunidad antioqueña decidió enviar una delegación a Jerusalén para que expusieran la nueva postura. Entonces los enviados partieron así, encabezados por Pablo y Bernabé y Tito, hacia Jerusalén. Capítulo 15 de los Hechos, verso 2, y carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 3. Eso ocurrió en el año 49. Al llegar a Jerusalén, los de Antioquía fueron muy bien recibidos. Lo cortés no quita lo valiente. Se celebró entonces una primera reunión, pero, entre comillas, a solas. De un lado Pablo, y de otro lado Pedro, Santiago y Juan, en otra zona. Aquí, pues, Pablo llevaba la voz cantante, expuso el evangelio que él predicaba, o sea, les dijo, miren, yo estoy predicando esto, para que no se pensaran los otros de que se había inventado una religión o la decisión que había tomado, les explicó, y la forma como venían trabajando en Antioquía. Ahora, la cosa que para Pablo parecía sencilla, la cuestión debió de parecer muy grave para los de Jerusalén. ¿Por qué sabemos esto? Pues por la reacción que fue convocar a una asamblea plenaria para debatir el asunto. Capítulo 2 de la carta a los Gálatas, versos 3 al 5. O sea, era un tostón, como aquel que dice, grande, un lío grande, y había que resolverlo a lo grande. Y Pablo y Bernabé no tenían inconveniente. Quien tiene la verdad no tiene miedo. Durante la reunión, los cristianos de Jerusalén, que eran más rígidos, sostuvieron que los judíos eran el pueblo elegido por Dios. Por esa razón, si un pagano se convertía al cristianismo, debía antes hacerse judío, circuncidarse y cumplir las leyes de Moisés. El capítulo 15 del libro de los Hechos, verso 5. Los de Antioquía, en cambio, afirmaban que para Dios no hay acepción de personas, que no era necesario hacerse judío para poder ser cristiano. Y ellos narraban cómo durante la misión realizada en Chipre y en Asia Menor, Dios había derramado su espíritu en tanta gente pagana. Dios mismo, por tanto, daba testimonio de que el Evangelio no necesitaba de la ley de Moisés. El debate, se pueden imaginar, fue tremendo y fue apasionado. Y el libro de los Hechos dice muy sutilmente, en el capítulo 15, verso 7, hubo una, entre comillas, fuerte discusión. Los cristianos judíos de Jerusalén tenían más peso en la comunidad que de lo que Pablo hubiera querido. Y si bien no rechazaba la evangelización de los paganos, tampoco venían las bondades del proceder paulino. Incluso el apóstol en un momento dado llegó a temer que sus esfuerzos desplegados en Antioquía hubieran sido inútiles. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español.
o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Te recuerdo que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Por eso, autopistas más anchas tenemos, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresamos. Pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera y poco de puerta adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte llegar este mensaje y al mismo tiempo puedes decidir marcar la diferencia, apretar o eliminar. No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo o verlo, quiero poder disfrutar ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensábamos escribir. Uno de estos días, enojados y tristes, porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada semana es especial. Si estás ocupado para tomarte unos minutos para reflexionar sobre este mensaje, no digas uno de estos días, sino piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. Terminada la asamblea en la cual estaban discutiendo,
los principales de Jerusalén y Pablo volvieron a reunirse en privado en la carta a los Gálatas. Miren, para entender un poco el apostolado y la vida y las cosas de Pablo, no basta solo leer los Hechos de los Apóstoles, porque muchas de las cosas de los Hechos de los Apóstoles son invenciones de Lucas. O sea, un hecho en sí, por ejemplo, el hecho de la conversión de Pablo, que es un hecho innegable y real y genuino, pero Lucas lo adorna con la caída del caballo, con una serie de cosas y demás. Pero aquí hay otro documento paralelo, que es la carta a los Gálatas, en la cual Pablo expone ciertas cosas y aclara ciertas cosas. El argumento que esta vez usó Pablo para tratar de persuadirlo fue el del apostolado de Pedro. ¿En qué consistía? Si éste sentía el llamado de Dios para evangelizar a los judíos, ¿por qué Pablo no podía sentir el llamado de Dios para evangelizar a los paganos? O sea, Pablo muy astuto. Hay que recordar una cosa muy importante. Pablo era una persona muy inteligente, una persona muy astuta y una persona muy bien formada. Como les decía hace unos momentos, al menos era trilingüe. Hablaba hebreo, hablaba griego, el griego prácticamente era su lengua materna, y hablaba latín. Y el pobre Pedro pues haría pues un patán en cuestiones de idiomas, y un hombre muy astuto como negociante de pesca y demás, pero puede contar. Entonces Pablo les dice, muy bien, Pedro está siendo la cabeza dirigente en la hora de la predicación del Evangelio a la comunidad judía. Judíos que se hacen cristianos y que siguen siendo judíos porque quieren seguir manteniendo. Perfecto, yo no tengo ningún problema con eso, dice Pablo. Ahora, ¿por qué entonces yo no me voy a poder sentir el llamado de Dios para evangelizar a los paganos? Hay que partir de la premisa de que el mensaje de salvación es un mensaje universal, para unos, para otros, y la prueba tenemos en Jerusalén en el día de Pentecostés. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén a regañadientes se convencieron y aceptaron que Pablo y Bernabé siguieran trabajando en la misión antioqueña, es decir, en la misión de evangelización de los paganos, sin obligarles a circuncidarse ni a cumplir la ley judía. Mientras tanto, los de Jerusalén pues seguirían dedicados, como hasta entonces, a la misión entre los judíos, y aquí paz y en el cielo gloria. No había por qué. O sea, Pablo, Bernabé, podríamos decir, al comercio exterior, a buscar a gente que eran paganos y que querían seguir el mensaje de Jesús, pero que no necesitaban el suplemento judaico, por así decir. Los de Jerusalén, y la figura va a ser Pablo. Entonces los de Jerusalén dicen, no, nosotros vamos a seguir como hasta ahora. Vamos a seguir siendo judíos que nos convertimos al cristianismo, pero no dejamos de ser judíos. Y estamos en la sede de Jerusalén. Bien, entonces se llegó a un acuerdo, se rubricó todo con un apretón de manos. Vuelvo y le repito, carta a los Gálatas, verso 2:9. De esta manera, la delegación de Antioquía, encabezada por Pablo, consiguieron un resonante triunfo. Pablo entonces estaba felicísimo, había conseguido lo impensable, que le aceptaran esa predicación, ese modelo de predicación y de aceptación del mensaje de Jesús. No les habían puesto ninguna condición, habían reconocido su trabajo y la teología que se desarrollaba en Antioquía de que el hombre se salva solo por Jesús y no por el cumplimiento de la ley judía había sido finalmente aceptada. Sin embargo, nadie sospechaba los negros nubarrones que pronto caerían sobre la Antioquía. Bien, Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía, explicaron la situación y todo, aquí paz y en el cielo gloria. Pero unos meses después de la asamblea de Jerusalén se presentó Pedro en Antioquía, lo cual pues sí extrañó, pero también se alegraron con ello, como para no dejar huérfana a la comunidad de Antioquía, de Jerusalén. Santiago había quedado al frente de la iglesia de ellos. Él estaba visitando las comunidades. Entonces Pedro se dedicó a visitar las comunidades que ya eran conocidas en el área,
las comunidades cristianas. Lo recibieron muy cordialmente y Pedro pudo comprobar el éxito grandioso que tenía la labor de Pablo. La labor de Pablo y su compañero de predicación, Bernabé, en Antioquía. Cómo había crecido la comunidad y cómo vivían los hermanos en Antioquía, libres de toda ley incómoda y asfixiante. Él tuvo un poco de envidia porque tan distinto a como se vivía en Jerusalén, donde todavía los cristianos seguían observando minuciosamente los preceptos de Moisés, o sea, los 613 mandamientos. Pedro se sintió a gusto, bien a gusto, y tal es así que él mismo se plegó a aquella forma de vida cristiana de la comunidad como si fuera un miembro más, viviendo el particular estilo surgido en Antioquía. Y todo hubiera seguido bien si no hubiera habido sus chismosos, si no hubiera haber sido por la imprevista llegada de un grupo de cristianos, entre comillas, conservadores de Jerusalén. O sea, como que no se fiaban de Pedro y mandaron una delegación detrás de él. Eso ha sido presente en toda la historia de la Iglesia después. Tenemos las Inquisiciones, tenemos el Santo Oficio, tenemos una serie de instituciones que andan buscándole las 5 patas al gato cuando solamente tiene 4. Pues se les pasó, estos judíos judeocristianos conservadores de Jerusalén se metieron a ver qué era lo que hacían. Estos, obviamente, al ver el comportamiento relajado que allí llevaba Pedro, comiendo con paganos, aceptando todo tipo de alimentos y viviendo sin sujeción a la ley, se escandalizaron y se sorprendieron. ¿Qué pasó entonces? ¿Le dijeron algo a Pedro? ¿O fue Pedro mismo quien temió que su proceder resultara muy escandaloso? En realidad no lo sabemos. Lo cierto es que Pedro decidió asumir de nuevo una actitud más estricta, apartándose de los cristianos paganos y juntándose solo con los cristianos judíos. Rompió de esta manera la unidad de la Iglesia y desgarró la comunidad que había en el grupo, la común unión que había en el grupo. La carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 12. La actitud de Pedro tuvo unas terribles consecuencias. Debido al prestigio que tenía, todos los cristianos judíos lo imitaron, separándose de los cristianos paganos. Incluso hasta Bernabé, que tanto había defendido a los antioqueños junto a Pablo en Jerusalén, esta vez viró la tortilla y se puso a apoyar la postura de Pedro. Pablo y los cristianos paganos se quedaron solos y traicionados. Ante la división surgida en la comunidad, se convocó a una asamblea. Allí, Pablo, delante de todos, reprendió duramente a Pedro. Gálatas 2:14. Se atrevió a llamarle hipócrita, lo mismo que a Bernabé y a los demás cristianos judíos. ¿Ahora había que celebrar 2 misas separadas? ¿Había que tener 2 comunidades distintas? Para Pablo estaba en juego algo más que la simple división, estaba en juego la verdad del Evangelio, es decir, la igualdad de derechos de los paganos. Capítulo 2, verso 14 del carta a los Gálatas. ¿Acaso no se había decidido esto en Jerusalén? Volver a la práctica anterior era dar un paso atrás. Pedro intentó decir que solo se trataba de una actitud práctica, pero Pablo veía más allá porque veía las tremendas implicaciones teológicas que esa práctica tenía. Estaba en peligro la salvación que Cristo había venido a traer. Si la salvación se alcanzaba mediante la ley de Moisés, entonces Cristo habría muerto en balde. O sea, ya no servía para nada la muerte de Cristo. ¿En qué quedamos? Toda la discusión de Pablo fue inútil. Pedro no cedió. Y entonces Pablo comprendió que estaba derrotado y aislado. Ya no tenía más que hacer en Antioquía. Su comunidad había aceptado volver a las prácticas judías. Decidió entonces marcharse y emprender una nueva misión, lejos entre los paganos, donde pudiera hacer valer las decisiones de la Asamblea de Jerusalén sin injerencia de los más rígidos. Así,
Después de 12 años de trabajar sin descanso en la ciudad dando lo mejor de sí, Pablo tuvo que tomar sus cosas e irse sin pena ni gloria. Se separó obviamente de Bernabé e inició su segundo viaje misionero, esta vez sin depender de Antioquía. Es lo que se conoce con el nombre de su periodo independiente. Tan solo Silas lo acompañó, uno de los pocos defensores que le quedaban en la ciudad. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero, y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Qué pasó después en Antioquía? Las autoridades de Jerusalén, al enterarse del conflicto, decidieron que no era conveniente para la comunidad cristiana de la ciudad vivir sin observar ninguna ley judía como habían resuelto antes. Pero tampoco quisieron imponerles todas las leyes. Entonces se fueron por el camino del medio. Redactaron entonces un decreto estableciendo que debían observar solo cuatro leyes judías. Primero, no comer carne sacrificada a los ídolos. Segundo, no comer sangre.
O sea, con la sangre de los cerdos, de los machos cabríos, de las vacas, se hacen por una cosa muy sencilla, que está sabrosísima, son las morcillas. Las morcillas son embutidos de sangre, ¿entiendes? Yo recuerdo de niño, me acuerdo que mi mamá compraba de vez en cuando sangre de cerdo coagulada y la preparaba con cebolla frita y con ajo y estaba divino. Así que, pero era sangre, en lo cual recuerden que los cristianos somos los únicos miembros de una religión que no tenemos prohibición de alimentos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo recuerda, que a Pedro se le aparece en una visión, y dice toma y come, y dice pero para el Señor si aquí hay animales impuros, y entonces le dice el ángel, lo que Dios ha hecho es puro por esa criatura de Dios, y todo se puede comer, todo depende de la prudencia y de la medida. Bueno, no comer carne, no comer sacrificada, no comer sangre, no comer animales sin desangrar y evitar casamientos entre parientes próximos. Parece ser que era relativamente común el matrimonio entre primos, no entre hermanos, porque eso nunca estuvo bien visto en el medio ambiente judío, aunque sí en el medio ambiente egipcio, sobre todo en la corte del faraón, pero entre primos, entre cuñados, tener relaciones con la madrastra, etcétera, o el padrastro, era un poquito un salpafuera el que había allí montado. Entonces, es las leyes que les imponen observar solo no comer carne sacrificada a los ídolos, no comer sangre, no comer animales sin desangrar y evitar casamientos entre parientes próximos. Cuando este decreto llegó a Antioquía, Pablo ya se había ido, así que nunca tuvo noticias de él. Al menos no hay señales en sus escritos posteriores de que haya conocido este decreto. Durante el resto de su actividad misionera, de que lo hubiera conocido. Obviamente, Pablo lo que hizo fue borrón y cuenta nueva. Se fue de Antioquía y aquí paz en el cielo, gloria. Es un capítulo cerrado. Capítulo cerrado que podía haber sido un gran cambio en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia, pero que se cerró con el sello de la intransigencia y de que primero yo y después nadie y a continuación los demás. Más que una medida de conciliación, significaba un paso hacia atrás en relación con el Acuerdo de Jerusalén y ponía a los cristianos paganos definitivamente en un rango inferior. O sea, el pagano no tiene la fuerza para... La idea era, el pagano no tiene la fuerza para asumir la religión judía y el cristianismo. Por tanto, es flojo. Eso es lo que querían decir. Y el argumento del pagano, el argumento de Pablo es bien sencillo y bien claro. Si Cristo ha venido a salvarnos y a entregar, ¿por qué tenemos que ser judíos? Que estamos esperando la venida de... La gran parte de las leyes de los 613 mandamientos era preparar el camino del Señor. Pero el Señor ya ha venido. ¿Cuál es el sentido de hacer las tradiciones judías? Ponía a los cristianos paganos definitivamente en un rango inferior. Muchas veces hacemos en nuestras comunidades. Muchas veces en nuestras comunidades, ¿qué es lo que hacemos? Fulanito de tal es un drogadicto, es una prostituta, es un alcohólico, entonces yo soy bueno, está juntado con la novia o con el novio. Juzgamos a los demás y nos ponemos como modelos. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el propio. Y eso fue lo que pasó un poco con los de Antioquía. Ahora, en esta historia, ¿qué pasó con Bernabé y con Pedro? En realidad no lo sabemos. Al parecer se replantearon ambos su actitud y volvieron a su primitiva opción antioquena, asumiendo una postura más abierta ante los cristianos paganos. Al menos vemos que a Pablo los mencionará más tarde a ambos, sin dejar traslucir ya rencor alguno ni reservas personales. O sea, Pablo pasó el susto, pasó
la pelea empezó, hizo lo que dice Francisco, al Papa Francisco algunas veces, pasar página de un error que se cometió, que costó no la vida, pero sí el nacimiento del cristianismo de una forma más rápida, más sincera, y que todavía sigue manteniendo retazos de esas intransigencias. Pablo perdió ciertamente la discusión en Antioquía, y dolido y derrotado tuvo que abandonar la ciudad. Sin embargo, el tiempo le daría la razón. Su propuesta de prescindir de la ley que había sido rechazada se convirtió poco después en la norma general de las comunidades cristianas, y afortunadamente finalmente se impuso en toda la Iglesia Universal. Pero más allá de su éxito póstumo, la disputa entre Pedro y Pablo fue enormemente provechosa para la Iglesia y produjo efectos y grandes beneficios. Y recordemos que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y muchas veces más vale ver el bosque que ver un simple árbol. Pedro discutió con Pablo a solas, después en una asamblea pública, después otra vez en privado y finalmente en Antioquía. Pero lo grandioso, lo más importante, es que Pedro siempre se mostró dispuesto a debatir, a dialogar, a confrontar. Nunca consideró un error la postura de Pablo, aunque no la compartiera. Y este altercado sirvió para que se pensara, discutiera y examinara una de las cuestiones fundamentales de la fe cristiana, como es la de la salvación de Cristo basada en la Pascua y no en la ley. Nos dieron un ejemplo, ambos eran dos personalidades completamente opuestas, con unas visiones del Evangelio completamente opuestas, con unas visiones misioneras completamente opuestas, pero tuvieron la decencia o la valentía o la cortesía de discutir y respetarla. No iban a convencerse el uno al otro, pero sí iban a respetarse, iban a discutir. Probablemente esa es una de las cosas que nos falta hoy en día en la Iglesia, el saber discutir y el saber dialogar y el saber poner los puntos de vista desde el respeto al otro, desde el respeto al desconocido y demás. El mensaje que nos dejaron estos dos pilares del cristianismo es que el diálogo está por encima de todo, y el diálogo con respeto, no imponiendo a los demás. Y la Iglesia debe aprender a discutir y a dialogar todos los temas, incluso los más graves e incomprometidos, aun cuando parezca que la postura contraria es errónea. Un gran pensador, poeta indio, Rabindranath Tagore, nos dice: si cierras la puerta a todos los errores, terminarás dejando afuera la verdad. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Bien, concluimos nuestra tertulia, nos faltan pocos minutos. Les deseo que sean felices y les paso la canasta, obviamente. Les pido una oración para que Descubriendo el Siglo XXI siga fiel al mandato del Evangelio de ser anunciadores de la palabra y de la paz de Dios a todos aquellos que nos acompañan y que nos guían. Necesitamos ayuda económica, eso lo sabemos siempre. Todas las obras de la Iglesia siempre carecemos de la misma, estamos careciendo de dinero, pero miren, San Juan Bosco
del cual fui estudiante, de su filosofía y de su forma de acercarse a Dios, siempre decía: hay que confiar en la providencia. Y la providencia nos ha guiado y nos ha ayudado hasta el momento. El problema es no tener dinero, no es problema, el problema es no tener bendiciones del Señor. Por eso les pido una oración para que el Señor nos bendiga, nos ayude a llegar adelante nuestra misión de anuncio de la buena nueva de Jesús de Nazaret. Si están a su lado, tienen a alguien que quieren y abrazan, y denle un abrazo y díganle que lo quieren. Y nuestro recuerdo último para nuestros hermanos privados de libertad: que el Señor les bendiga, el Señor les ayude, y recuerden, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En broma, pero el Señor siempre da la cruz, pero manda el cirineo. La próxima semana estaré en Jerusalén. Desde allá les envío un saludo muy cordial y una bendición, y que sepan que la primera misa que celebremos en Jerusalén será por las intenciones de todos los oyentes de la tertulia, sea en el Santo Sepulcro, sea en la casa donde mataron a San Esteban. No lo sé todavía porque no tengo el horario de las misas, pero tengan por supuesto que tendremos un recuerdo y una oración muy importante por todos ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.